Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Bienvenidos a una nueva edición de Francisco a Diario. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien y muy bienvenido, Cristian. La Bueno, verdad que muchas ya gracias. sentíamos tu ausencia, pero bueno, gracias a Dios empezamos a hacer este camino compartido con muchas novedades. Con muchas novedades, este sentir de familia que, bueno, con ustedes, con vos, Ceci, con el Papa Francisco, nos lleva también a recordar que el Papa ha estado en el Encuentro Mundial de Familias, allí en Dublín, en Irlanda. Nos ha dejado su mensaje, siempre esperanzador, tanto la importancia para la sociedad como para la Iglesia de la familia. Algo de esto vamos a estar compartiendo en la edición de hoy. Y además también lo de siempre, el camino que hacemos cada semana de la audiencia general, sus catequesis, el Ángelus, mucho para compartir. ¿Dónde? Aquí en Francisco a Diario. El Papa Francisco subrayó durante el Ángelus que rezó el tercer domingo de agosto la centralidad de la Eucaristía allí en la vida del cristiano y recordó que al comulgar se recibe a Cristo mismo. El Papa Francisco, como todos los domingos, se asomó a la ventana del Palacio Apostólico Pontificio para rezar junto a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro la oración mariana del Ángelus. El Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio del día que introduce la segunda parte del discurso que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, tras haber alimentado una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Jesús se presenta, dijo el Santo Padre, como el pan vivo bajado del cielo, el pan que da la vida eterna. El obispo de Roma prosiguió afirmando que en torno al altar encontramos aquello que nos alimenta y apaga espiritualmente nuestra sed hoy y por la eternidad. Este pan de vida, sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, se nos dona gratuitamente en el banquete eucarístico. Questo pane di vita, sacramento del corpo e del sangue di Cristo, viene a noi donato gratuitamente nella messa dell'Eucaristia. Attorno all'altare troviamo ciò che ci sfama e ci disseta spiritualmente, oggi e per l'eternità. E ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, in un certo senso anticipiamo il cielo sulla terra, perché dal cibo eucaristico, il corpo e il sangue di Gesù, impariamo cos'è la vita eterna. Essa è vivere per il Signore. Colui che mangia me vivrà per me, dice il Signore. L'Eucaristia ci plasma perché noi viviamo solo per noi stessi, ma per il Signore e per i fratelli. La felicità e l'eternità della vita dipendono dalla nostra capacità di rendere fecondo l'amore evangelico che riceviamo nell'Eucaristia. E Gesù, come a quel tempo, anche oggi, ripete a ognuno di noi: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Fratelli e sorelle, non si tratta di un cibo materiale, ma di un pane vivo e vivificante che comunica la vita stessa di Dio. Quando andiamo alla comunione riceviamo la vita stessa di Dio e per avere questa vita è necessario nutrirsi del Vangelo e dell'amore dei fratelli.
La Corte Suprema de Pensilvania publicó un reporte que documenta a 300 casos aproximadamente de sacerdotes abusadores en 6 de las 8 diócesis del estado. La situación fue puesta en evidencia tras investigar denuncias de abusos de menores. Un informe en el que se identifica aproximadamente a 1.000 menores como víctimas desde el año 1940. En el informe se revela que el Vaticano tenía conocimiento de algunos casos desde al menos el año 1963. Y el Papa Francisco condenó estos casos de abusos sexuales y en una carta abierta dirigida a los católicos de todo el mundo, el pontífice pronuncia su mea culpa, un mea culpa de toda la Iglesia, y admite claramente que la Iglesia ignoró o silenció los abusos de menores por mucho tiempo. El dolor de las víctimas y sus familiares es también nuestro dolor, dice el Papa en esta carta dirigida al pueblo de Dios, en la que asume con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial. No supimos estar donde teníamos que estar y no actuamos a tiempo, reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños, lamenta el Papa. El pontífice reconoce que las heridas provocadas por los abusos sexuales son heridas que nunca prescriben. Deja claro que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado, y tampoco nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El mensaje de Francisco es claro y contundente. El dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Para evitar que esto se produzca de nuevo, el obispo de Roma propone desterrar para siempre la cultura de la omisión como respuesta y cambiarla por una cultura de la solidaridad, que supone denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona. Por eso pide la implicación de todos, porque la única manera que tenemos para responder a este mal es vivirlo como una tarea que nos involucra y compete a todos como pueblo de Dios. El Papa achaca una manera anómala de entender la autoridad en la Iglesia, la existencia del clericalismo, el problema de fondo que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos, y sentencia: decir no al abuso es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Francisco invita a que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Por eso invita al perdón por los pecados propios y ajenos. Por último, en el plano espiritual, aconseja el ejercicio penitencial de la oración y el ayuno para que crezca entre nosotros el don de la compasión, de la justicia, de la prevención y reparación, y así luchar contra cualquier tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia. En la 180 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la Secretaría de la misma y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ojea, hicieron llegar todos los obispos en espíritu de comunión al Papa una carta donde le agradecen el gesto de humildad y de cercanía con las víctimas de pedofilia y por los abusos causados a las personas vulnerables por parte de miembros de la Iglesia. Para muchos, esta expresión del Papa ha sido insuficiente. El Papa dice exactamente lo mismo de algunos que lo critican. No alcanza con esto, pero es necesario este gesto de expresar dolor y vergüenza, al mismo tiempo toda una tarea de reparación, que comienza, y el Papa lo ha dicho en su carta del 20 de agosto, por estar en ayuno y en comunión, en espíritu de comunión con las víctimas que claman al cielo, para que se abran los caminos de ese profundo deseo de sanidad hacia adentro del corazón de las víctimas, al mismo tiempo de la Iglesia que ha sido invadida por esta pandemia de abusos sexuales que se ha instalado como cáncer en el corazón de la Iglesia y hay que extirpar.
que el Señor nos regale esa gracia de acompañar al Papa Francisco en su espíritu de continuidad con lo que inició Benedicto XVI al abordar con valentía estas circunstancias, que la Iglesia purifique de verdad en lo más profundo de su ser en torno a este dolor tremendo de abuso por ejercicio del poder y manipulación de las conciencias de las personas, y que como Iglesia estemos más a la altura del deber que tenemos de ser palabra profética de cara a los que más sufren en el mundo. Compartimos la carta de agradecimiento de los obispos. Buenos Aires, 22 de agosto del 2018. Queridísimo Padre, los obispos que integramos la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, en su 180 reunión, deseamos hacerle llegar junto al saludo afectuoso nuestra cercanía fraterna. Asimismo, queremos agradecerle su reciente carta al pueblo de Dios del pasado 20 de agosto, en donde con sentidas palabras expresa el dolor y la vergüenza de toda la Iglesia y el suyo propio por el sufrimiento causado a menores y adultos vulnerables por los abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Adherimos y asumimos su irrevocable compromiso para que se asegure la protección de menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Muy unidos a su ministerio, signo de la caridad de Cristo, buen pastor, le deseamos la bendición del Señor por intercesión de su Madre Santísima, Nuestra Señora de Luján. Carlos Malfa, obispo de Chascomús, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Oscar Ojea, obispo de San Isidro, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, Ceci, mira, acá ha quedado la muestra. Luna. Sí, lo que han dejado la gente de producción. Perfecto, por lo menos algo, para Bien. que la gente sea testigo de que algo dejan. Sí, y esta es la de la vergüenza que la vas a, me imagino, un ratito a comer. Yo no voy a durante la tener pausa, problemas, por no voy a supuesto. tener problemas. Yo voy a ir preparando el mate, invitarlos a ustedes a que antes de la pausa tengamos presente lo que nos va a contar Cecilia. Sabemos que el producto de Francisco a Diario es parte de también todo lo que es la familia de Radio María. Y como ustedes conocen, tanto el producto como la familia de Radio María con su radio se sostiene por el aporte voluntario de los oyentes y en este caso de los televidentes, Cristian. Por eso nosotros te invitamos a que vos puedas sumarte con tu aporte económico llamando, comunicándote con nosotros al 0810 7 veces 7 y contanos, decinos que querés sumarte para poder acompañar desde tu corazón, también a través de tu aporte económico, a este proyecto de Francisco a Diario que cada semana lo recibís allí en tu casa. Por ahora nosotros seguimos compartiendo los mates y yo voy a aprovechar Dale, en la pausa aprovecha. para comer la factura.